En este vídeo, que es la segunda parte de vectores en el plano, vamos a ver una parte muy importante que además es generalizable a más dimensiones. Solo que hay que, mira, el que entienda esto pues va a poder tener una herramienta para luego, cuando vea cosas más complicadas, saber exactamente que todo lo que vemos aquí con 2 dimensiones se puede generalizar a 3, 4 o a cualquier dimensión. Normalmente en la escuela siempre os dan esta fórmula del producto escalar de un vector por otro, que es lo que mide un vector por lo que mide el otro, por el coseno del ángulo que forma, que es lo que se os suele dar. Y suelen decirlo porque sí, ¿vale? Este es el producto escalar y esto es lo que se puede hacer con él. Y luego pues veremos más adelante pues que se puede calcular el coseno despejándolo de esta fórmula. Lo que mide uno, lo que mide otro, se pasa dividiendo y el coseno en forma de vector acaba así. Esto es lo que hemos llamado U y V. Y en forma de componentes, si son estas, pues hacemos el producto de uno por el otro, que es lo que ponemos arriba, y abajo pues lo que mide cada uno de ellos. Y eso es lo que se suele dar y a partir de ahí pues ya se hacen todas las cuentas. Pero bueno, vamos a verlo de una manera un poco más didáctica para ver para saber lo que mido el producto vectorial de un vector por otro cualquiera, lo que hago primero es definir el producto de un vector por sí mismo como que sea lo que mide ese vector al cuadrado, sin tener ni idea de cuál es esta operación, sin tener ni idea de que al final voy a acabar indefectiblemente en esta fórmula. Es decir, esto es lo que en matemática o en física son métricas. Métricas son las formas de medir en el espacio. Y una herramienta principal es el producto escalar. El producto escalar de un vector por sí mismo es lo que mide el vector al cuadrado. Es decir, si tengo un vector que tiene una dirección, que es la de la recta que contiene, tiene un sentido que puede ser hacia un lado o hacia otro dentro de esa recta, y un módulo, que lo ponemos siempre de esta manera, aunque nosotros para abreviar la nomenclatura lo vamos a poner como V, ¿vale? De manera que esto es un número, que es lo que mide el vector. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es lo que mide el vector al cuadrado. Y eso es lo que vamos a decir que va a ser por definición el producto escalar de un vector por sí mismo. Y lo que quiero saber es esa operación de un vector por otro. ¿Cuál sería si realmente esto es verdad? Entonces vamos a ver las consecuencias de definir esta operación, que no tenemos ni idea todavía de lo que es, y cómo llegamos a las fórmulas que he dicho desde el principio, que son las que suele poner en el libro y que todo el mundo pues dice, bueno, pues será esto. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo. Empezando, pues vamos a pintar dos vectores, vector A, vector B, y vamos a intentar ver cuál es el producto escalar de A por B, ¿vale? Pero si yo pongo A y pongo B, como son vectores libres, puedo poner uno a continuación de otro, y es la suma de ambos vectores. A más B me da C. Ya sabéis, en el vídeo anterior ya hemos hablado de cómo se suman dos vectores, que es simplemente poner uno a continuación del otro. Es como cuando tenéis dos fuerzas en física. Recordad que una fuerza en física no es solo 5 newtons. Una fuerza es un vector. Porque una fuerza de 100 newtons o de 200 newtons yo la aplico sobre un objeto, pero no la aplico en una dirección y en un sentido concreto. Y lo mismo que ocurre con la fuerza, cualquier fuerza, pues ocurre con otras magnitudes físicas. No son solo números. El número es el vector. Perdón, el módulo. Pero tienen dirección y sentido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo tengo este triángulo, también puedo ver lo que mide cada vector. Como hemos usado esta nomenclatura para no poner barritas y flechas y complicarnos mucho, hemos puesto estos tres vectores lo que miden. Tienen una medida. Ya sabéis que un vector se define pues como dirección, sentido y módulo, que es lo que mide. Por lo tanto, tengo un triángulo, trigonometría normal, que tiene un ángulo gamma y tiene pues otro ángulo complementario de 180 grados entre los dos, que es θ, ¿vale? Por lo tanto, también os recuerdo que
un poco de trigonometría, lo tenéis en los otros vídeos que ya he hecho anteriormente, por si queréis repasarlo. Si yo tengo un ángulo de 150 grados y otro de 30, el coseno de 150 grados, que es 30 menos que 180, es justamente el coseno este de 30 grados, pero negativo. Es decir, que el coseno de gamma es menos el coseno de tita, ¿vale? Teniendo en cuenta que gamma es 180 menos tita, ¿vale? Entonces, si yo tengo este triángulo, el teorema del coseno, si recordáis, el teorema del coseno es muy parecido al teorema de Pitágoras. Si esto fuera un triángulo rectángulo, pues tendríamos que c cuadrado es a cuadrado más b cuadrado, pero como no lo es, pues siempre el teorema del coseno me dice que es 2 veces, menos 2 veces a por b por coseno del ángulo que forma, ¿de acuerdo? Y como antes he dicho, el coseno de 180 menos tita, que es este ángulo, coseno de este ángulo, este coseno, es este coseno de aquí, pero cambia de signo. Por lo tanto, esto es menos coseno de tita. Menos menos se quedaría en más. Por lo tanto, esto sería c cuadrado, a cuadrado, b cuadrado, más 2 veces a por b por el coseno del ángulo que forma AB, ¿vale? Pero este ángulo, tita. Bien, este será el resultado visto como un triángulo normal. Trigonometría normal, no me he olvidado de los vectores, pero ahora os recuerdo. Recordad lo que hemos dicho. C cuadrado, ¿quién es? C por C. ¿Quién es A cuadrado? A por A. Es decir, este vector por sí mismo me da lo que mide al cuadrado. Este vector por sí mismo me da b cuadrado. Y este vector por sí mismo me da c cuadrado. ¿Vale? Que es lo que pongo aquí. Bien, y lo voy a usar posteriormente. Por otro lado, si tenemos que c, como hemos dicho, es a más b, pues si hago c por c, ya tengo aquí lo que c por c de una manera escrita, ¿vale? Que es esta. Y por otro lado, si hago c por c, pues tengo a más b por a más b, que sería el cuadrado de a por a, el cuadrado de b, más 2 veces a por b, ¿vale? Suponemos que, además lo demostraremos más adelante, que el producto de escalares es conmutativo. A por b es lo mismo que b por a, ¿vale? Y además es distributivo. Bien, por lo tanto, por otro lado tenemos este resultado, que lo ponemos aquí, ¿vale? Y será igual a este, porque esto es c por c en ambos casos. Entonces, si a y b se van con estos de aquí correspondientes, ¿qué me queda? Que 2ab es 2 veces ab por coseno de tita. Recordad que estos son vectores. No tengo ni idea todavía de cuánto va a dar esto, pero ya sí me voy acercando. El 2 y el 2 se va y esto tiene que ser esto. La fórmula que suelen poneros en los libros y que no sabéis de dónde viene. Esta fórmula viene exactamente de consecuencia de lo que he dicho anteriormente. Por lo tanto, el producto escalar de dos vectores cualquiera será lo que mide por el coseno del ángulo que forma, ¿vale? Estoy mirando el más pequeño de ellos, ¿vale? Bien, por lo tanto es como si cogiera B y lo pusiera aquí, ¿vale? Si B lo traslado y lo pongo aquí, este ángulo sería exactamente lo mismo que este, ¿vale? Lo que pasa es que el B lo he puesto a continuación de A, ¿de acuerdo? Bien, este resultado. Bien, y luego hay otro resultado que os suelen dar, es cómo se multiplica un vector por componente. Es decir, si A es en una base cualquiera, AX, AY, BX, BY, ¿cómo hago el producto escalar de un vector por otro? Pues este por este más este por este, ¿vale? ¿Qué es esto? Esa es la fórmula. Esta, digamos, es la fórmula vectorial y esta es la fórmula cuando sabéis las componentes del vector. Vamos a ver por qué sale esta fórmula también de manera natural. Vamos a suponer que esto es el vector B, que esto es el vector A, y vamos a usar lo que sabemos de trigonometría. Si este ángulo es alfa, este ángulo que forma B es beta, pues si usáis trigonometría, este es el cateto opuesto y este es el cateto, la hipotenusa. Por lo tanto, el seno de beta será BI, que es la altura, ¿vale? Seno de beta, ¿dónde está? Aquí. Aquí. BI partido por lo que mide el vector B, que le hemos llamado B,
sin flecha, ¿vale? Si lo despejáis, pues el seno de beta, pues esto es BI partido por B. Y el coseno de beta, ¿cuál es? El cateto contiguo, que es Bx, lo que mide la componente X de B, entre lo que mide entre B, ¿vale? Es decir, el coseno de beta es Bx partido por B, ¿vale? Solo que lo he escrito de esta manera porque yo quiero saber las componentes para llegar a esta conclusión. La he despejado y lo mismo ocurre con alfa. Alfa, el seno será lo que la altura esta, ahí, esta altura, el cateto opuesto, entre lo que mide esto, que es A, ¿vale? Lo he puesto aquí en rojo. Es decir, que el coseno de alfa, el seno de alfa es ahí partido por A. Y el coseno de alfa también es AX, que es esta parte, AX, partido por lo que mide la hipotenusa, partido por A. Es decir, AX partido por A, solo que he pasado la A a este lado. ¿Vale? De esta manera tengo las cuatro componentes, la componente X y la componente Y de B y de A. Tengo su componente en función del ángulo que forman con la ADES. ¿Pero qué ángulo forman A y B? Pues este ángulo, tita. ¿Vale? No es ni beta ni es alfa. Es tita. ¿Pero tita quién es? Beta menos alfa. ¿No veis? Beta, si le quito alfa, me queda tita. Entonces, tengo que A, sus componentes, AX y AI, y sus componentes de B, esto respecto a la base, que es una base cualquiera, ¿vale? Y la hemos visto cómo se escriben en función de trigonométrica del coseno de los ángulos que forma cada vector con el eje X, ¿vale? Y hemos dicho que tita es beta menos alfa. Si recordáis, esto es tita, beta menos alfa. El teorema, el coseno de la diferencia era coseno coseno más seno seno. El coseno de la suma era coseno coseno menos seno seno. ¿Vale? Eso lo hemos visto en los temas anteriores de trigonometría. Por lo tanto, el coseno de beta menos alfa es el coseno de beta, coseno de alfa, seno de beta, seno de alfa. ¿De acuerdo? Tita. ¿Vale? Antes hemos visto lo que era el producto de escalar. El producto de escalar de A por B es AX por B por coseno de tita. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Sustituir aquí coseno de tita por todo esto. Entonces sería A por B por esto más A por B por esto. ¿Vale? Se me olvida aquí poner paréntesis. Lo ponemos tranquilamente, aunque no hace falta, pero bueno, lo ponemos aquí, ¿vale? He multiplicado AB por esta parte y AB por esta parte, ¿de acuerdo? Bien, ¿y ahora qué hacemos? Pues reordenarlo. Son cuatro números, esto es un número, esto es otro número, esto es otro número, esto es otro número. Son cuatro números y como ya sabéis, pues el orden de los factores no altera el producto. Entonces voy a poner, si os fijáis aquí, A con quién quiero ponerlo, con este. Y B con quién quiero ponerlo, con este. Pues lo reordeno. Pongo A con el coseno de X y B con el coseno de beta. B con este y A con este. Y aquí hago lo mismo. A lo pongo con el seno de alfa, con este, y el B con el seno de beta. B con el seno de beta. Y de esa manera tengo AX, BX, AI por BI, que es exactamente lo que he dicho al principio, que era cómo se hace el producto escalar por componente. ¿De acuerdo? El otro que es toda la vida es que tenemos que saber lo que mide cada vector y el ángulo que forma. Y en este tengo que saber las componentes. Evidentemente, ambos resultados deben dar lo mismo. Es decir, que en esta base, como hemos dicho que las componentes son en esta base, esto significa que A es AX por E1 y AI por E2. Y esto significa que B, como hemos dicho en el vídeo anterior, B es BX por E1 y BI por E2. ¿Vale?
Y vamos a suponer que se cumple que 1 por E1, E2 por E2 valen 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que los dos vectores E1 y E2 son estos, que miden 1 y forman un ángulo de 90 grados. Es decir, que 1 por E2 y E2 por E1 da 0, porque el coseno de 90 grados, como ya sabéis, es 0. ¿Vale? Entonces, cuando el producto escalar es lo que mide E1 por lo que mide E2 por el ángulo que forma. Aquí se me ha olvidado poner la flechita, las ponemos rápidamente para no confundirnos con la notación. Esto es 1, ¿vale? Estamos hablando del producto de un vector por sí mismo, ¿vale? Y por el otro. Entonces, esto es lo que se llama base ortonormal. ¿De acuerdo? La base ortonormal, como ya vimos en el tema en el vídeo anterior, en la primera parte de este tema, ortonormal significa que los vectores miden 1, es decir, que el coseno son una base, miden 1 y por lo tanto el coseno del ángulo que forman, el coseno de 90 grados es 0. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a llamar G1, G11, G22, G12 y G21. ¿Vale? Luego explicaré por qué definimos esto. Esto es algo mucho más general, no tenéis que aprenderlo, pero bueno, si os queda un poquito, pues mira, por lo menos que os quede un poco la idea. Entonces, aquí hemos dicho, nos hemos prometido muy felices y hemos hecho la de esa y dice, pues sí, pues todo cuadra. Pero ¿y si lo hacemos como si fueran vectores? El mismo producto. Pues sería esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto. Todo por todo, ¿no? Sería X por AX, AX por ABI, perdón, AX por BX, AX por BI, AI por BX, AI por BI, etcétera. Y aquí donde está el tema. Si la base no es ortonormal, esto no tiene por qué dar 1. Y esto no tiene por qué dar 0. Si no forma 90 grados. Y esto tampoco debe dar 0, porque el ángulo es el mismo. Y esto no es no tiene que valer 1 si este vector de aquí no mide 1. Sería 1 al cuadrado. O sea, si esto fuera a medir a 5, esto daría 25. Que ya recordar que hemos dicho que un vector por sí mismo es lo que mide al cuadrado. En este caso, si mide 1, 1 al cuadrado es 1. Entonces, en este caso, vemos que la fórmula es la misma. Pero, y aquí está el pero, hemos supuesto que esta base es ortonormal. Si no fuera ortonormal, todo lo que hemos hecho no sería cierto. ¿Vale? Esta igualdad es verdad porque la base es ortonormal. Es decir, que un vector por sí mismo, lo que llamamos G y J, es lo que se llama delta y J de Kronecker, que quiere decir que si y J son lo mismo, como aquí y como aquí, esto vale 1. Y si los dos números estos, 1, 2 y 2, 1, son diferentes, y J son distintos, veis como aquí y como aquí, esto siempre es 0. Esto lo veréis más adelante. Esto es lo que se llama una métrica. Los G y J estos son una métrica y se hacen cosas muy interesantes. Y si estudiáis historia de la relatividad general, pues veréis que esto es básico. Y como veis, no es tan complicado. Simplemente estamos poniéndole nombre a las cosas. ¿Vale? Aquí se me olvidó también poner la flechita. Para que nadie... Porque si alguien se pone muy exquisito, pues dirá, a veces no lo sobreentiendo y no suponemos nada. ¿Vale? Es decir, cuando multiplico un vector por sí mismo da 1 y cuando lo multiplico por otro da 0. Esto es lo que se llama delta y J. Es un operador binario que vale 0 o 1. Vale 0 cuando no son iguales y vale 1 cuando son iguales. Los subíndices estos. Y esto es lo que se llama una métrica y se organiza en filas y columnas según cuando hay muchos vectores y tiene 4 valores. 2, 1 y 2, 0. ¿Vale? En el plano. Por lo tanto, olvidándonos de toda la historia, resulta que es verdad lo que nos suelen decir. Que cuando tengo una base ortonormal y tengo que vectar un vector por otro, ¿qué es lo que hago? El producto escalar como vectores es lo que mide uno por lo que mide otro por el coseno del ángulo que forma, visto desde el punto de vista geométrico,
y visto desde el punto de vista de una base y de sus componentes, pues serían las componentes X de los dos vectores más la multiplicación de las componentes Y de los dos vectores. Bien, con esto que sabemos, pues si tenemos la propia definición, aquí no he puesto U y V, he puesto así para que veáis que cuando hay que poner más cosas, pues se complica un poco más, hay que escribir un poco más, pero bueno, no pasa nada. Es decir, cuando multiplico un vector por otro, escalarmente, es lo que mide uno, lo que mide otro, por el coseno del ángulo que forma. Esto me dice que va a dar un número. Esto es un número, esto es otro número y el coseno otro número. ¿Qué números me van a dar? Pues me van a dar números positivos o negativos dependiendo de este ángulo. Recordar que el coseno oscila entre menos 1 y 1. ¿Vale? Por lo tanto, si el ángulo es un ángulo que mide menos de 90 grados o mide más de 270 grados, recordar, el coseno está en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo. Y si mide más de 90 grados, de entre 90 y 270 grados, que es el segundo y tercer cuadrante, este ángulo, el coseno va a dar negativo. ¿Vale? Por lo tanto, este va a ser el signo que nos va a dar. Si os dais cuenta, en ambos casos he obviado el caso en que el ángulo es de 90 grados. Si el ángulo es de 90 grados, significa que el coseno es 0. Y por lo tanto, todo esto da 0. Y esto significa que si los dos vectores son perpendiculares, el producto escalar es 0. Por lo tanto, dos ángulos son ortogonales, dos vectores son ortogonales cuando el producto escalar es 0. Y al revés, cuando el producto escalar es 0 es porque esto es 0. ¿Vale? Bueno, supongo que los vectores no son 0, porque si los vectores son 0, evidentemente un vector nulo va a dar 0 siempre, porque mide 0, ¿vale? Si mide 0, pues 0 por el otro también 0. Pero vamos, suponiendo que son dos vectores no triviales, que no son el 0, la única forma de que esta cosa de 0 es que el coseno sea 0. Porque esto y esto, si miden algo que sea muy pequeñito, esto nunca es 0. Por lo tanto, esta condición me dice que también cuando son ortogonales, el producto escalar vale 0. También pasaría si cojo menos v, el opuesto de v hacia abajo, que son 270 grados, ¿vale? Que es el otro caso donde el coseno también es 0, ¿vale? Es decir, que tanto v como menos v son perpendiculares. Si v es perpendicular a u, menos v también, ¿vale? Y al revés. En el plano, una fórmula muy sencilla de encontrar el ortogonal a un vector. Imaginaos que nos dan un vector AB, componente AB. ¿Cómo sé un vector que sea perpendicular a él? Pues recordando lo que es el producto por componentes que acabamos de ver. Pues si cojo los cambios de orden y pongo un cambio de signo, ¿qué pasa cuando lo multiplicamos? Esto sería A por menos B y esto sería B por menos A. Y eso da 0. O si cojo el opuesto de este, ¿quién es? Pues menos esto, menos más y menos. Pues también hacéis la misma cuenta de u por menos v y sería aquí a por b y b por menos a, que también ab menos ab da 0, ¿vale? Que es lo que he dicho antes. Evidentemente esto es un truco, es decir, no todos los vectores perpendiculares, es decir, si cojo otro que no sea menos BA, sino que sea 3 veces este, pues también sigue siendo perpendicular. Menos 3B, 3A, también es perpendicular, ¿vale? Pero son vectores que son múltiplos de este o de este, ¿vale? Un ejemplo, por ejemplo, tengo 2, 3. Este vector. 2, 3. ¿Vale? ¿Cómo calculo un perpendicular? Pues cogiendo 3 menos 2. Es decir, cambiándolos de orden y poniendo un menos en cualquiera de ellas. O menos v, que es este. Este es menos v y este v. ¿Vale? ¿Vale? V es 3, 2. 3 menos 3, 2, que es este.
Y menos v, pues 3 menos 2. Entonces, si veis los dos vectores, podéis comprobar haciendo el producto escalar que esto es 2 por menos 3 es menos 6 y 3 por 2 es 6. Eso da 0. Y lo mismo si hacéis con este. 2 por 3 son 6 y 3 por menos 2 son menos 6. También 0. ¿Vale? Por lo tanto, este vector u es perpendicular a estos dos. Cualquier otro perpendicular pues será este, pues más corto, más largo, ¿vale? Pero una forma sencilla de hacerlo, pues dándole la vuelta y cambiando un signo, ¿vale? El que os queráis, el de la X o el de la Y. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el módulo de un vector en una base ortogonal? Pues esto ya vamos a recoger los frutos de lo que hemos visto antes. Si tengo un vector AB, que significa esto, a veces en la primera parte de la base, más b veces en la segunda parte de la base, ¿vale? Segundo vector de la base. Eso significa que tiene coordenada AB. ¿Cómo calculo u por u? Pues vamos a comprobarlo. Tanto que hemos dicho que lo que queríamos es lo que da al cuadrado, u por u, que es a por a, b por b, multiplicando primera componente por primera componente, segunda componente por segunda componente, será a cuadrado más b cuadrado. Y esto es lo que hemos dicho que era lo que mide el vector al cuadrado. ¿Recordáis? Si lo hacéis en forma vectorial, sería lo que mide u, que todavía no sé lo que es lo que quiero averiguar, por el coseno del ángulo que forma consigo mismo. Un ángulo forma un ángulo consigo mismo de 0, ¿vale? El ángulo que forma u, con el mismo, es 0 grados. Que el coseno de 0 grados es 1, ¿vale? Con lo cual queda u por u, lo que mide el cuadrado. ¿Vale? Vemos que cuadra todo. Entonces, si lo que mide el cuadrado es esto, pues lo que mide, que es el módulo de u, pues será hacer la raíz cuadrada. ¿Vale? Y si lo comprobamos, como hemos visto antes, para ver que no hemos metido la pata, con componentes, para comprobar que es correcto, pues si lo multiplicáis teniendo en cuenta lo que he dicho aquí, con esta cuenta de A y BJ por sí mismo, pues A por A cuadrado, I por I vale 1, B por B, B cuadrado, J por J sería 1, y dos veces pues los productos cruzados, A por B y B por A, dos veces. Y como I y J son perpendiculares, son lo que hemos dicho antes, una base ortonormal, que sería algo así, pues solo que ahí se llama E1, E2, porque a priori no sabíamos quién era, no tenía que ser la base, una base IJ, pues esto vale 0, ¿vale? Con lo cual nos queda A cuadrado más B cuadrado, ¿vale? U por U, A cuadrado, B cuadrado, hecho como vectores, ¿vale? Para no complicarnos la vida, esta es la teoría, sabemos que todo cuadra, que todo es perfecto, y ahora vamos a hacerlo, pues, las cuentas pedestres que se hacen y que son muy sencillas. Yo tengo un vector, ¿cómo calculo su módulo? ¿Cómo calculo el producto por sí mismo? Pues 2 por 2, 2, 3 por 2, 3, sería 2 por 2 más 3 por 3, y esto da 13. Esto es el módulo al cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es su módulo? La raíz cuadrada de 13, ¿vale? Y para terminar este vídeo, en una base ortonormal, ¿cuál es el ángulo que forman dos vectores? Ya hemos dejado claro que todos los productos funcionan, que el producto escalar de un vector por otro es esto por esto más esto por esto, ¿vale? Y por lo tanto ya nos olvidamos de condicionamiento. Yo lo que quiero saber es cuánto mide tita. Entonces aplico la fórmula del producto, que es lo que mide U, por lo que mide U, por el coseno del ángulo que forma, y lo despejo, y me queda pues el producto escalar entre lo que mide cada uno de ellos. El producto escalar, recordar que es un número, ¿vale? Y estos son dos números. Si lo hacéis por componentes, U por V, lo que he dicho antes, X1 por X2, X1 por X2, más I1 por I2. Es lo que mide el producto de U por V. Y abajo lo que mide U, que es la raíz cuadrada de este al cuadrado, más este al cuadrado. Y lo que mide V, pues lo mismo, ¿vale? Y de esa manera tenéis el coseno del ángulo
que forma y podéis luego hacer el arco coseno y hallar tita. Vamos a verlo con un ejemplo y ya repasamos un poco toda la teoría. Entonces vamos a suponer, para empezar, que tengo dos vectores en una base ortonormal para que todo vaya como hemos dicho, y no hay que hacer ver lo que es I por I, lo que es I por J, lo que es J por J, y ya tendríamos que ver otras cosas, ¿vale? Y la fórmula se complicaría más. Entonces, pero en una base ortonormal todo va bien y todo va como esto, o como esto. Por lo tanto, ¿cuánto mide U? Pues 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz cuadrada, 10, raíz de 10. ¿Cuánto mide V? Pues el cuadrado de 4, el cuadrado de menos 7, que da pues 65. Raíz de 10, raíz de 65. ¿Vale? Con lo cual ya sabemos el denominador. Raíz de 10 por raíz de 65. Y lo de arriba, U por V, pues 1 por 4 y 3 por menos 7. Hacemos la cuenta y nos da menos 17. ¿De acuerdo? Con lo cual, sustituimos aquí. Esto es menos 17. Producto de uno por otro. Esto es raíz de 10. Esto es raíz de 65. Y esto da menos 0,6668 aproximadamente. ¿Vale? Porque es un número que no es decimal exacto. Bien, entonces, si miramos si lo representamos gráficamente, esto es U y esto es V. U es 1, 3 y V es 4 menos 7. Esto es V. Entonces, este ángulo podéis verlo de dos maneras. Si voy de V hasta U, este ángulo sería de 131 grados aproximadamente. ¿Vale? Y si lo miráis de la otra manera, de U hasta V, pues sería 228 grados. ¿De acuerdo? Ambos son ambos ángulos suman 360 grados, evidentemente. ¿De acuerdo? Bien, y con esto terminamos esta segunda parte del tema de vectores en el plano y este vídeo. Así que espero que haya gustado y nos vemos en el próximo.